Bueno, Jorge Ezcurra ya nos acompaña. Vamos a abordar este tema que tiene que ver con los medicamentos genéricos y la protesta de principalmente pacientes y la posición en este caso de la gente del IPS. A ver, Jorge, adelante. Así mismo, Carlos, y estamos justamente en compañía del gerente de salud, el doctor Carlos Morínigo, quien nos va a explicar un poquito sobre esta situación que bien mencionabas, sobre la utilización de medicamentos con el mismo compuesto, por lo que tenemos entendido, para pacientes oncológicos, medicamentos muy costosos, doctor. Buenas tardes. Bueno, explícanos un poquito, primeramente, una reseña de cómo es que surge este proyecto y en qué va a consistir. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de establecer este contacto para los pisos y toda la gente que nos está viendo. Bueno, inicialmente tenemos que entender sobre todo a qué nos referimos con medicamentos de alto costo para tratamiento de patologías inmunológicas y también para el cáncer, o sea, para pacientes oncológicos. Hoy en día tomamos como ejemplo una droga que es el adalimumab, que es una droga que es para tratamiento para enfermedades reumatológicas, gastroenterológicas, que son generalmente autoinmunes, en donde nosotros sugerimos la unificación del código. Los medicamentos monoclonales son medicamentos de alto costo que tienen una licencia especial para ser vendidos, que tienen un periodo, para que la gente entienda, el original tiene un periodo de 10 años en donde la licencia pertenece a ese medicamento al ser descubierto. Posterior a los 10 años esa licencia se libera y empiezan a aparecer los medicamentos que nosotros llamamos los biosimilares. Esos biosimilares, que son exactamente igual al original, pasan por pruebas farmacológicas, por pruebas de ensayos clínicos en pacientes, que son los que al final las autoridades de regulación farmacéuticas del mundo autorizan su uso como similar al original, ¿tá? Entonces, eso existen agencias internacionales como la UEMA y la FDA que dan el visto bueno para que estas empresas puedan también proveer este tipo de medicamentos. Aquí nosotros en IPS tenemos este medicamento que es el adalimumab, que es un medicamento que se utiliza para esas afecciones que yo les había contado, que son justamente para la parte de reumatología y gastroenterología y también oftalmología. Lo que nosotros solicitamos es la unificación del código. ¿Qué significa? Existían dos códigos. Si ustedes se fijan ahí arriba, dos códigos, ahí estoy marcando, que es uno para el original, que en este caso es esta concentración, y otro código para el biosimilar, que es la siguiente concentración. Nosotros solicitamos que esto se configure solamente en esta que está ahí abajo, que se figure dentro del vademecum como adalimumab de 40 miligramos. ¿Por qué nosotros hicimos esto? La unificación del código. ¿Para qué? Ahí pasamos a la siguiente, que es muy importante para que la gente entienda. Esta imagen que les voy a mostrar es la cantidad de medicamentos que nosotros en IPS adquirimos, y quiero que se fijen en lo siguiente. El IPS llamó a una licitación en el 2022 en donde este compuesto farmacológico, el adalimumab, que es el Humira, que es el original, compramos en una cantidad de 10.000 con un precio unitario de 8.232.000 guaraníes. En la siguiente licitación, también del mismo año, también el IPS proveyó o compró el adalimumab, Abrilada y Angevita, que son los biosimilares. El de arriba, el Humira, es el original y los de abajo son biosimilares. Y se compró en la cantidad exactamente de 10.000 también. Si ustedes se fijan, 6.000 más 4.000 son 10.000. A un precio de 7.601.000 cada biosimilar. Hay una diferencia de aproximadamente 600.000 guaraníes entre un y otro medicamento. ¿Qué pasó? En el transcurso del tiempo vimos que solamente tenía salida el Humira, que es el original, y no estaban saliendo para la prescripción de los pacientes los biosimilares. Y ahí nos dimos cuenta que había ese problema administrativo. Es debido a eso que nosotros hicimos la unificación de los códigos. No significa que vamos a cambiar un medicamento o que le vamos a dar del peor
a nuestros asegurados, como se quiso instalar. Eso no es cierto. Pero además de eso, quiero que se fijen en el Ministerio de Salud Pública, que voy a marcar ahora. Ministerio de Salud Pública, estos mismos medicamentos que eran ofertados al IPS, el original, el Humira, a 7.437.000 guaraníes cada ampolla. Sí, en la pizarra este es el costo que fue llamado a licitación en el Ministerio de Salud Pública. El mismo medicamento, misma marca. Medicamento, en la misma presentación, el mismo año, a nosotros nos ofertaron por 8.232.000 y a Salud Pública en 7.400.000 guaraníes. Entonces nosotros dijimos, vamos a unificar el código para que entren a competir todas las empresas. Aquí se ve cómo en Salud Pública los biosimilares ganaron la licitación, inclusive con un costo superior al original. Ahí yo no te puedo decir qué pasó, pero nosotros como IPS, al unificar el código, van a entrar a competir y vamos a tener el ganador de mejor costo, que en este caso, como se muestra aquí, es el original. ¿Qué garantía se tiene para los pacientes, doctor, o sea, que tenga el mismo efecto, por lo menos, el paciente con esta medicación, con la misma droga, ya que según lo que usted está dando a entender, lo que cambiaría solamente es la marca? Sí, ¿Hay garantías de eso? Sí, hay garantías y existen estudios científicos ya acabadamente demostrados de que tienen la misma efectividad que tiene el original, el biosimilar, y están aprobados por las grandes entidades de regulación del mundo, como la europea y la de Estados Unidos, que es la FDA, la UEMA y la FDA. Entonces, esos medicamentos también, para ingresar al IPS o para ingresar al país, entran por un proceso de verificación que lo hace Dinavisa. Dinavisa también aprueba eso con los estudios científicos, si no, no puede ingresar al mercado si no tiene efectividad el medicamento. Y aquí nosotros vemos en este estudio científico cómo no es un problema solamente en el Paraguay, sino que en el mundo entero se presentan los problemas de los monoclonales por los altos costos que tienen. O sea, muchísima plata se invierte en la compra de estos medicamentos para patologías reumatológicas, para cáncer, para todo lo demás. Entonces lo que se busca justamente es, con este tipo de actitudes, es reducir el costo sin disminuir la efectividad ni el tratamiento del paciente. Eso lo dicen los estudios bien claros de científicos. En este caso, por ejemplo, vemos cómo un estudio científico dice que presenta el biológico original al biosimilar, supone un importante ahorro económico sin que se reduzca la efectividad similares, y contribuye a la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. O sea, hay estudios científicos que demuestran perfectamente que estos biosimilares funcionan igual que el original. Lo que nosotros apuntamos justamente es al control de los costos de los medicamentos, que también es responsabilidad administrativa nuestra. O sea, yo no puedo hacer caso omiso de los costos de los medicamentos y permitir que siempre se maneje de otra forma los costos. Nosotros tenemos que dar el mejor medicamento al mejor costo. Y si eso implica unificar criterios para que entren en competencia dos fármacos y que gane el que funciona y al menor costo, nosotros estamos haciendo un bien para el IPS y también para el paciente. Porque todo ese dinero que se invierte en esto, con lo que nosotros logramos reducir, eso se implementa en otro tipo de estrategias para adquirir ya sea nuevos insumos o adquirir equipos médicos o arreglar los hospitales. Entonces, no puedo yo diferenciar la parte administrativa de la parte médica. De hecho, esto lo hacemos con toda la responsabilidad correspondiente y bajo estudios científicos que demuestran esto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Morínigo, jefe de salud del IPS, con relación a esto que tiene que ver con los cambios en cuanto a marcas, por lo menos, o una competencia más leal con relación a medicamentos que tienen que utilizarse para pacientes
oncológicos en el IPS. Bien, excelente. Gracias por este contacto. Gracias también al doctor Morínigo por sus declaraciones. Hasta luego.